Ahora, perdonad, vamos a hacer un cambio en la programación y Ana García Moreno va a presentar la comunicación titulada Evaluación en e-learning y evaluación presencial, dos mundos distintos. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí y voy a intentar cumplimentar el tiempo para no haber regañado a los demás y yo alargarme más. Bueno, lo que yo quiero haceros es una presentación sobre la experiencia que tenemos todo el equipo nuestro con respecto a la evaluación. Y es comparar la evaluación en e-learning y la evaluación presencial. ¿Son mundos distintos o estamos hablando de lo mismo? ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros miramos la evaluación, lo que tenemos que enterarnos es de que es un sistema complejo que no simplemente consiste en evaluar los conocimientos del alumno, sino que tenemos que tener ahora en cuenta, sobre todo con las aplicaciones de los grados, que hay que evaluar las competencias adquiridas por los alumnos, sus destrezas, sus actitudes y también sus actitudes. Y no solamente tenemos que utilizarlas como un sistema para calificar a los alumnos, sino que además es una herramienta para el profesor, para la obtención de conocimientos, para que los alumnos puedan valorar su nivel de progreso a nivel de curso y porque permiten tomar medidas de reajuste de tal manera que en un momento determinado un alumno pueda saber antes de su calificación final si debería apretar más o puede ir bien. Vamos a hacer primero un repaso de lo que implica la evaluación presencial y la evaluación en e-learning no presencial. ¿Qué es lo que hay que evaluar? Pues por una parte, siempre una parte de conceptos teóricos, que en el caso de las licenciaturas y los grados es mediante pruebas escritas. Los conceptos y las habilidades adquiridas en clase de prácticas, que normalmente suelen ser también mediante una prueba escrita o alguna prueba de destreza, como una disección o un análisis químico, algo parecido. En el caso de nuestras asignaturas experimentales habría que incluir también lo que implica las salidas de campo, que normalmente no han sido evaluadas, salvo que si mirábamos algún cuadernito que nos entregaban después de las prácticas o porque los datos tomados en el campo se reincorporaban a las prácticas del laboratorio de clase. Los trabajos no ha sido una de las cosas más evaluadas en las licenciaturas, se hacían de forma más o menos casi voluntaria por parte de los alumnos, no de una forma masiva. Ahora ya es absolutamente obligatorio en el caso de los grados. Y con respecto a las exposiciones, en las licenciaturas no se solían exponer los trabajos, hablo de alguna forma puntual, y no solía ser evaluados salvo para dar una calificación alta o para mejorar la nota, mientras que ahora ya se ha convertido en una cuestión absolutamente obligatoria en el caso de los grados. Y finalmente, la asistencia y participación. En las licenciaturas no solíamos evaluarla de ninguna manera, en los grados sí que es, por lo menos en las asignaturas que tenemos nosotros, sí que entra dentro del porcentaje de la evaluación. ¿Qué es lo que pasa para comparar en e-learning? Pues en e-learning seguimos teniendo que examinar de conceptos teóricos mediante alguna prueba a través del ordenador. Es muy limitado el aspecto que tenemos con respecto a la evaluación de las prácticas, porque es complicado hacer en determinadas asignaturas más que en otras prácticas a través de Internet y se suele hacer también normalmente a través de resolución de problemas. Sí que se efectúa mucho y es una gran parte dinámica de los trabajos la calificación del curso. Indudablemente en este caso solamente se presenta el trabajo, pero no se habla de una exposición de los trabajos y también se interviene la asistencia y la participación, pero normalmente no solo con presencia en un aula, sino a través de las actividades que realizan en los foros y en los chats. Cuando empleamos el ordenador, no solamente tenemos unas ventajas, de repente nos aparecen unos interrogantes. ¿Cuáles son esos interrogantes? Primero, la evaluación a través de un ordenador, de una plataforma virtual, es igual de eficaz y de efectiva que una evaluación presencial. ¿Es posible valorar todos y cada uno de los aspectos que tenemos que evaluar en los alumnos a través del e-learning? ¿Es un sistema eficaz y seguro? ¿Los alumnos hacen realmente su examen, no están copiando, no les está haciendo el examen otra persona? ¿Podría ser aplicable a cualquier tipo de asignatura o hay asignaturas más aplicables o otras en e-learning? Y finalmente, ¿cuánto es el desgaste que un profesor tiene que desarrollar para poder aplicar una nueva tecnología? Cosa que también nos afecta mucho a todos. Bien, nosotros la experiencia que tenemos es en dos tipos de asignaturas en la Facultad de Biológicas, la asignatura de Zoología y la asignatura de Parasitología. En ambas asignaturas llevamos, yo en mi caso, 32 años dando clase en la universidad, en la asignatura de Zoología, quiere decir que empecé con una tiza y un pizarrón hasta ahora. En el caso de la parasitología también llevamos 30 años impartiendo la asignatura de la misma manera, pero tenemos la experiencia de la zoología del grado con una metodología de espacio europeo ya implantada desde hace 2 años y la asignatura de e-learning de ADA Madrid, que es también la introducción a la parasitología, que es puramente e-learning. Entonces yo lo que quiero es comparar un poco
que ha pasado en todo este ámbito de asignaturas en el que hemos llevado una historia muy larga y que nos hemos ido adaptando a todo. El repaso largo. Si estamos hablando de asistencia y participación, a través de e-learning es posible valorar la asistencia. A través de todos los informes de actividad del campus, en el que puedes saber, como el ojo de gran hermano que todo lo ve, qué hace cada alumno en cada momento. En el caso de las licenciaturas no se suele hacer, pero en el grado sí que estamos valorando, por lo menos en las asistencias de los seminarios y de las prácticas, pasamos lista. Como son grupos pequeños, sí nos permite valorar la asistencia. Con respecto a las tutorías en la enseñanza presencial eran tutorías en las que prácticamente los alumnos no subían, o si subían de alguna vez era simplemente para preguntarnos alguna historia que no sabían de docencia. Ahora mismo en el grado estamos utilizando las tutorías para ayudar a los alumnos a la preparación de los trabajos, lo cual utilizamos como una herramienta para que ellos vayan mejorando en la elaboración de trabajos, y es muy importante en el caso del e-learning, sobre todo porque las tutorías se pueden hacer de forma global y en lugar de afectar solamente al alumno que viene a ver o al grupo que sube para evaluar el trabajo, son los propios alumnos los que pueden resolver las dudas de los otros compañeros, y se queda eso reservado en el campus como si fuera un verdadero recurso educativo que no solamente es para generar conocimientos, sino también para evaluar qué es lo que está haciendo cada alumno con las tutorías. Con respecto a los trabajos, pasamos de las licenciaturas y 2 grados a trabajos que nos tienen que presentar prácticamente a final de curso, en el que no hay mucha posibilidad de que el profesor intervenga, porque no podemos estar haciendo tutorías masivas todos los días con gran cantidad de alumnos, mientras que cuando estamos hablando en una situación e-learning, yo por lo menos es la forma de encararlo en nuestras asignaturas, los alumnos van haciendo los trabajos no como una entrega final, sino a través de las wikis y de los foros, de tal manera que nosotros podemos evaluar continuamente el trabajo durante su ejecución, y lo que conseguimos por ello es que sirva para todo el alumnado, que quede también en el campus como un recurso educativo, que el trabajo no se limite solamente al grupo que está haciendo el trabajo, sino que todos los alumnos puedan seguir ese proceso de evaluación del trabajo. Eso no solamente mejora los rendimientos de los trabajos, sino que también mejora la calificación y el rendimiento académico de los estudiantes a final de curso. ¿Qué es lo que pasa con esos trabajos? Los trabajos también implican en una evaluación e-learning que, como todo se hace a través de los foros y los chats, podemos saber exactamente qué parte del trabajo ha realizado cada alumno. Y, por lo tanto, en lugar de transformar de eso lo que yo llamo un trabajo de grupo o de grapa, el trabajo de grapa es que cada uno hace un trozo y te entregan todos al final, y das una nota al trabajo independientemente de lo que cada alumno ha hecho, mientras que a través del e-learning sabemos exactamente qué es lo que ha hecho cada alumno, y lo que se está evaluando no es el trabajo final, sino la aportación de cada uno de los estudiantes independientemente de los demás. Y suele ser bastante más justo y mucho más satisfactorio para los alumnos. Con respecto a la exposición de los trabajos, en la licenciatura yo os decía que casi no se hacía, en el grado es obligatorio para todos los alumnos y tiene una ventaja, que es fácil hacerlo durante las aulas, que la asistencia a la exposición de los trabajos es masiva. Y, por lo tanto, todos los alumnos se están enterando, aunque no lo tengan permanente, pero sí se están enterando de los resultados que han sacado los demás. En el grado de zoología ahora lo que se está haciendo es que los 300 alumnos de los 5 grupos de teoría me mandan a mí como coordinadora ese trabajo y yo lo coloco en el campus virtual para que todos los profesores del departamento y todos los alumnos de la asignatura tengan eso como recurso de docencia. Eso es mucho más complicado si estamos hablando de e-learning, porque la exposición de los trabajos solamente se podría realizar, en todo caso, a través de videoconferencias, que por una parte limita la exposición de los alumnos, porque hablar delante de una cámara tiene su complicación, porque además a las videoconferencias no va nadie, quiere decir que solamente hay 2. La única ventaja que podría tener ese sistema, si se intervinieran los otros 2 problemas, sería que se podría mantener como un recurso educativo en el campus. Luego, con respecto a las prácticas, yo os he dicho que no existen. En nuestro caso, a través de fotografías de alta calidad se podrían poner una serie de recursos que de hecho tenemos montado en todas las asignaturas. Se podría examinar, si nosotros ponemos un esquema de esas fotografías rotuladas para que el alumno contestara qué es cada una de las cosas que están marcadas, y ahora mismo estamos generando una cosa nueva, lo paso aquí, que es que estamos en este año elaborando modelos en 3D
para que los alumnos puedan ver el material girando modelos en 3D, pero eso desde luego es una tecnología que no está al acceso de todos los profesores de universidad y que se está iniciando en el mundo universitario en la actualidad. Con respecto a los exámenes, la única diferencia entre los exámenes presenciales y de learning es las posibilidades de preguntas. Prácticamente es lo mismo, salvo que en un ordenador no se puede dibujar y que en el ordenador se pueden poner preguntas interactivas. Ahora, la ventaja grande de examinar a través de e-learning es que el alumno termina del examen, automáticamente el examen sale la calificación, quiere decir que en el momento de terminar tienen la calificación, pueden hacer la revisión del examen, de tal manera que saben exactamente en qué han fallado, y todo el proceso evaluador se hace en el mismo aula con los profesores y no se necesita volver a quedar con los alumnos, tiempos enormes de examinar. ¿Cuál es el problema del examen e-learning? Que necesitas mucho tiempo para realizar las preguntas, pero ese tiempo te compensa porque no tienes que hacer grandes esfuerzos para la evaluación. Las ventajas que tiene también es el proceso de autoevaluación. Es decir, que se puede utilizar como un recurso educativo en el que los alumnos hacen el examen tantas veces como quieran y, como decían unas compañeras antes, si después de hacerlo 10 veces no te has aprendido las preguntas, pues vamos fatal. ¿Cuál es el problema para el profesor? Que se necesitan hacer miles de baterías de preguntas. En el caso de la zoología yo tengo 4.000 y en el de la parasitología 1.200. ¿Esto cómo se soluciona? Haciendo proyectos de innovación educativa en el que el conjunto de profesores estén empleando las mismas asignaturas. Si yo tengo 4.000 preguntas, a mí no me importa compartirlas con 5 profesores, porque damos cada uno 900 preguntas. Quiere decir que vamos muy bien desde ese punto de vista. Bien, todo eso ya lo he contado. Solamente quería una cuestión para terminar, y es que, como conclusiones, nos da lo mismo. Quiere decir, la forma en la que uno evalúe no es más que una herramienta. Y está en función de los objetivos que uno quiera de la asignatura. Quiere decir que si yo propongo una propuesta de yo esto es lo que quiero de los alumnos y para poder conseguir esto la forma de evaluarla es esta. Los resultados que hemos obtenido de las asignaturas, prácticamente todas las gráficas son iguales. La única diferencia que hemos notado es que en el proyecto de ADA Madrid prácticamente no existe no presencialidad, porque como tienes controlado al alumno de esa manera, con el ojo que todo lo ve, y con tantas actividades, pues prácticamente una vez que el alumno se te engancha, si el profesor aparece en el campus lo suficiente y si la respuesta siempre es de menos de 24 horas, los alumnos no se desenganchan. Y en nuestro caso prácticamente no tenemos no presencialidad y no tenemos suspensos. Esa es la gran ventaja. Y lo que es importante, y siempre lo pongo al final, lo importante de todo este proceso siempre es el profesor. Si el profesor es un buen profesor, es un buen docente, tiene capacidad para hacer lo que está haciendo y sobre todo amor a su profesión, independientemente de que esté dando clase con una tiza y explicando a los alumnos o esté utilizando todas las alternativas tecnológicas, el resultado final va a ser el mismo. Es la relación humana lo que hace que las cosas funcionen. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ana.